Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Formas de contratación en el sector salud, generador de riesgos laborales. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, especialista en administración de salud ocupacional. Doctor Alonso, muy pero muy buenos días y bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra acción educativa del día de hoy. Espero que tengan un muy buen viernes. La idea, y para todos los que nos están acompañando, el día de hoy es hacer una charla muy interesante, participativa y que todos ustedes puedan llevarse algo nuevo de nuestras acciones educativas. Bienvenidos de nuevo, muchas gracias. La idea es que esta es la comunidad del conocimiento de los peligros en el sector salud. Aquí hablamos obviamente de aquellos temas que más nos interesan como sector y que tienen esas particularidades de ser precisamente aquellos que se refieren a nuestros temas propios del sector salud. Muy bien, recuerden que la prevención de los peligros o de los factores de riesgo en el sector salud y en general en todos los sectores es lo más importante. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy clave, que es el tema de la contratación en este sector. Ustedes saben que últimamente se han estado hablando de temas de reforma en relación con cómo se ve el sector salud y cómo van a ser las reformas hacia el futuro en general. EPS, ARLs, fondos de pensiones, en fin, hay mucha incertidumbre sobre el tema. Lo que me parece bien que hablemos de este tema hoy, pero adicionalmente hay otro punto que tengo que tratar. No voy a hablar precisamente de las reformas en el sector salud. Vamos a hablar de cómo estas formas de contratación que son inherentes al modelo que tenemos son generadores de riesgos laborales. Y aquí es muy importante tener en cuenta que en esta acción educativa del día de hoy vamos a hablar de ellas como parte de esa educación continua que tenemos y por qué desde el punto de vista de nosotros como líderes de seguridad y salud en el trabajo debemos tener en cuenta este tipo de temas. Primer punto. Recuerden que en relación con el sector salud y con el tipo de trabajo que estamos relacionando, la primera pregunta que uno se hace es siempre si estamos frente a un proceso que efectivamente va generándolo. Entonces, hay temas como este que se ha hablado de la interfaz y el equilibrio entre el hogar y el trabajo. ¿Aplica para el sector salud? Sí. Y es parte de los riesgos que se dan por el tipo de contratación. ¿Por qué? Porque resulta que en muchas ocasiones como sector salud tenemos que hacer múltiples contrataciones en múltiples sitios para poder llegar a tener un ingreso que sea, digamos, vamos a hablar digno, pero que obviamente estas formas de contratación atentan un poco con esa interfaz, ese equilibrio entre el hogar y el trabajo. Así, Abdel, en el año 2021, estos son estudios supremamente recientes, dice que esas largas jornadas de trabajo, además del miedo al contagio que hubo durante la pandemia, pero que sigue persistiendo hoy en día en nuestros trabajos, hace que no se tengan claros los tiempos entre el trabajo y la dedicación a la casa por parte no solamente de los trabajadores remotos, sino de los trabajadores en sitio, como es el caso del sector salud. La importancia que, y esto es parte de los estudios que hemos analizado para el tema, la importancia del entrenamiento y el acceso a ese mismo entrenamiento que debemos tener
para estos tipos de contratos. Miren, es bien interesante esto y es que muchas veces, y ahorita vamos a hablar de los contratos que se tienen en el sector salud, no incluyen o descuidan el tema del entrenamiento, porque resulta que al tener estos grupos de práctica, cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, contratados un poco no dentro del esquema del hospital, de la clínica, inclusive de otros tipos de sector salud, como es el caso de los laboratorios o eh, por ejemplo, sitios donde hacemos la parte de terapia física, respiratoria, ocupacional. Estos se hacen unos contratos y ellos parecen estar un poco por fuera, cosa que se evidenció con mucha más intensidad durante la pandemia. Entonces aquí es muy importante el tema del entrenamiento. ¿Por qué? Porque resulta que al estar estos grupos como parte, no se le da la importancia clave garantizar el entrenamiento. Y se han demostrado mediante múltiples estudios que esa falla en el entrenamiento hace que la gente tenga, por ser demasiado nueva, problemas dentro del riesgo. Pero esto debemos encuadrarlo dentro de la gran cobija, y esto lo vamos a ver dentro de esta cobija, ¿dónde viene el tema del contrato en el peligro y los riesgos psicosociales? Bueno, recuerden ustedes que habíamos hablado que el decreto 2646 y el decreto y su posterior actualización con el 2424 y otras que han salido posteriormente y recientes, lo que están hablando son básicamente de tres dimensiones en todos los seres humanos y en todos los trabajos. Lo primero que tenemos que mirar son, obviamente, los aspectos que tienen que ver con las condiciones individuales, es decir, intrínsecas a cada trabajador. Esto ya lo habíamos hablado en otras charlas, pero debemos recordarlo ahorita para encuadrar el tema del riesgo del trabajo. Allí esta, digamos que fue una primera forma de hacer la introducción, pero ahorita vamos a profundizar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay unas condiciones individuales, ¿sí?, que son intrínsecas a cada trabajador y que obviamente aquí vamos a ver las formas de afrontamiento, si tenemos rasgos de personalidad obsesivos, compulsivos. Y recuerden que nosotros en el sector salud, por el tipo de profesión que tenemos cada uno, obviamente tenemos una forma de hacer o de tener unos rasgos de personalidad más bien que van a, digamos, asignar la forma en que afrontamos y que llegamos a nuestros trabajos. Y esto obviamente va a aportar esa mirada individual única y especial de cada ser humano al trabajo. Esto se evalúa. Allí no está el tipo de contrato. Claro, lo que sí está allí es cómo entendemos, y recuerden que en el tema del riesgo psicosocial es clave, el cómo entendemos cada uno de los aspectos que se están presentando a nivel del riesgo psicosocial. Entonces, esa parte del ser y del individuo se aporta como uno de los elementos para esta relación dinámica del riesgo psicosocial. Por otro lado, y todavía no me voy a meter específicamente en el contrato, están los aspectos extralaborales, que se refieren a aquellos aspectos que son externos a la organización. El tiempo de trabajo, cuánto se demoran en llegar al trabajo, cómo son esas condiciones cuando se sale, ¿no es cierto? No es igual estar en Barranquilla, en Cartagena, en Arauca, en La Guajira, donde las condiciones son tan diferentes. Y obviamente eso hace que, por ejemplo, en Bogotá, fácilmente una persona que trabaja en el sur y vive en el norte se pueda demorar 1 hora, 2 horas en llegar y dependiendo del horario mucho más. Y como es posible que en Arauca te demores 20 o 10 minutos sin mucho para llegar a tu sitio de trabajo. Luego, esos aspectos extralaborales que son contextuales son distintos para cada uno de nosotros. Y aquí tenemos que tener en cuenta ellos para poderlo valorar. Estas herramientas, como les digo, de valoración del riesgo y del peligro psicosocial, incluyen estas preguntas que van a tener diferente importancia. ¿Dónde entra el tema del contrato de trabajo, que es nuestro aspecto del día de hoy? Uno, tiene que ver con los aspectos intralaborales, que es este tercer elemento. Entonces, habíamos dicho, conductas o condiciones individuales, aspectos extralaborales y aspectos intralaborales, como lo están viendo en mi diapositiva. ¿Y allí en qué parte? Entonces, estas condiciones intralaborales son aquellas características del trabajo y de su organización que influyen en la salud y el bienestar del trabajador. Entonces, se ha, digamos, trabajado en Colombia varios modelos, pero estos tres modelos son supremamente claves para que podamos entender qué está pasando con el tema del contrato, porque él se enclava, se enmarca dentro de estos modelos. Entonces, tenemos el modelo demanda control y apoyo social.
Y fíjense cómo allí, en el tema de apoyo social, estamos tocando de una manera y de contera el contrato de trabajo, que es el modelo de Karasek, Treborel y Johnson. El modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa. Y vamos a hablar un poquito adelante del tema de esfuerzo-recompensa, que es el de Sigris. Y la doctora Gloria Villalobos, que me encanta que estuviera oyéndonos, porque además de eso es una gran teórica del tema en Colombia y ha hecho muchos estudios con este específicamente, y a ella debemos el nacimiento de esta herramienta y compartimos en la Universidad Externado de Colombia cátedra. La doctora habla del modelo dinámico de factores de riesgo psicosocial, que creo yo que finalmente es el que más se adapta a nuestra realidad. Es decir, esa parte dinámica. Fíjense cómo aquí en los tres aspectos lo que hablamos es de una interrelación dinámica, dinámica de ellos. Esto no se mantiene donde podamos decir este pesa de una manera o de otra, sino que es dinámico dependiendo, como les decía, de nuestros aspectos contextuales. Y otra cosa muy importante, y la repito aquí para que lo tengamos en cuenta, es mediante las percepciones y las experiencias. No es igual las experiencias que hemos tenido todos. Si tú has vivido o has trabajado en el sector privado o si tu forma de trabajar te lleva a tener muchos empleos o si tienes una estabilidad y con 8 horas te basta. Es dinámica, la experiencia de cada uno es distinta y eso que hace que este equilibrio sea diferente. Por eso me gusta mucho este modelo dinámico de factores de riesgo del que habla la doctora Gloria Villalobos. En las condiciones intralaborales estamos hablando de básicamente unas dimensiones que actúan como fuentes de riesgo y es a través de ellas que se realiza esa identificación y valoración del riesgo psicosocial. Luego, esta herramienta que les proporciona el decreto 2646 de la batería de identificación de riesgo psicosocial y, pues, como les decía, el 2424 y los posteriores, la idea es que se valoran 4 factores de riesgo, que pues, 5, 4 factores de riesgo que son importantes. El primero, el de las demandas de trabajo. El segundo, el que tiene que ver con el control sobre el trabajo. El tercero, el liderazgo y las relaciones sociales de trabajo. Y el cuarto, que tiene que ver con las recompensas. ¿A qué hace referencia las demandas de trabajo? Y solamente los contextualizo y luego ya nos metemos en contexto específico. Entonces, las demandas de trabajo hace relación a las exigencias y el sector salud tiene unas exigencias muy altas en términos de trabajo, ¿no es cierto? De cantidad de trabajo cualitativo y cuantitativo en cuanto a la carga. Entonces, carga física, carga psicosocial, tiempo disponible, demandas cognitivas muy altas con una carga mental muy alta. Y allí obviamente hablamos de los términos del horario y de la duración de la jornada. Y obviamente depende de cada una de las profesiones en las cuales estamos, enfermería, fisios, terapeuta ocupacional, trabajadoras sociales, y obviamente todos los trabajadores administrativos que apoyan el trabajo, no solamente nosotros los médicos, sino de todas estas profesiones y que manejan las partes administrativas. Ellos también tienen unas altas demandas, con, además de eso, un tema de trabajo en turnos, que están ligados al tipo de contrato y al tipo de contratación. Muy bien. El control sobre el trabajo, que se refiere como la posibilidad que tiene el individuo para poder influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en su relación laboral. Por ejemplo, iniciativa, autonomía, uso y desarrollo de habilidades y conocimientos y la posibilidad de participar. Y fíjense ustedes que el contrato de trabajo regula muchos de estos temas. Y obviamente las diferentes formas de contratación que hay en Colombia están enmarcando estos temas de autonomía. En la medida en que uno está obviamente con un tipo de contrato más directo, pues va a tener mucha más posibilidad de tener estos temas de autonomía. Y obviamente entre más estable, a más largo plazo, va a mejorarlo. Pero esto es una teoría y vamos a ver si se da en la realidad cuando estamos mirando los aspectos de los estudios que tienen que ver con el tema. El liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo, supremamente importante. Y durante la pandemia se dieron cuenta y nos dimos cuenta de que esas relaciones sociales son supremamente importantes. Muchos de los trabajadores que estuvieron por fuera en sus teletrabajos, el punto que más generó problemas fue esa no relación social laboral que podían tener en muchos momentos con sus compañeros y que obviamente, frutos de la pandemia, se perdieron para todos ellos.
Y esto hizo que entraran, obviamente, en todas las consecuencias de la afectación de la salud mental, que no fue la única afectada durante la pandemia, pero que además de eso persiste en el tiempo y que obviamente siempre ha existido. Ese es el punto que tenemos que entrar a mirar, obviamente. Muy bien, y está el tema de las recompensas, y las recompensas también están ligadas al tipo de contrato, es decir, cómo, digamos, se está recibiendo, por ejemplo, el salario emocional, que es una de las teorías que hoy en día se está manejando. Claro, salario emocional que van a tener más unos tipos de contrato que otros, porque algunos van a tratar de generar mucho más pertenencia al trabajo y un término que voy a hablar más adelante que se llama el engagement o digamos, la adherencia al trabajo. Muy bien, entonces esas recompensas generan mucha pertenencia a la organización y eso es lo que estamos valorando en el tema de recompensas. Esto para mirar solamente las dimensiones de las que estamos hablando. Si miramos otras herramientas, por ejemplo, de valoración cuantitativa del riesgo psicosocial, hablamos del clima laboral, de las condiciones de la tarea, de la organización del trabajo, de la organización horaria, de la gestión de personal, de la interfase persona-tarea. Y obviamente que dentro de ellas estamos hablando del contrato de trabajo. Eso solamente para mostrarles que, de hecho, en nuestra legislación ya existe esta consideración del contrato de trabajo como uno de los factores que signan los peligros y los factores de riesgo. Muy bien, cuando hacemos la evaluación, o sea, estos son los factores de trabajo, los riesgos y los peligros, pero cuando los evaluamos y se vuelven nuestros peligros, los evaluamos de manera objetiva y subjetiva. La objetiva tiene que ver con la valoración de las condiciones de salud y trabajo que realice el experto. Esto es lo que hace que se vuelvan objetivas, siendo una variable subjetiva totalmente. Y esto es lo que vamos a hablar, es básicamente de investigación cualitativa, porque estamos hablando de la subjetividad con la que nosotros recibimos cada uno de los aspectos que afectan nuestra salud mental. Y está la valoración subjetiva, que es la percepción y la vivencia del trabajador. Entonces, miren cómo en esta valoración, a pesar de que hablamos de objetividad y subjetividad, la objetividad se refiere a que lo hace un profesional de estas áreas de riesgo psicosocial que ha tenido el entrenamiento, obviamente, para poder evaluarla. Y ahí es donde vamos a mirar. Muy bien. Recuerden el tema que siempre toda esta información, obviamente por la forma en que se expresa en estas herramientas, va a tener, obviamente, no solamente un consentimiento informado, sino también una reserva de información que deberemos siempre tener en cuenta. Pero cuando miramos la tabla, y esto es simplemente para mostrarles todos los aspectos en los que se ha trabajado a nivel de legislación en Colombia y que efectivamente han llegado a trabajar estos aspectos, están el decreto el 1477 de 2014, que es nuestra tabla de enfermedades laborales en Colombia. En esta tabla tenemos los agentes o factores psicosociales y los dice extractos de nuestra tabla. Y allí habla específicamente, cuando habla de las enfermedades laborales y los factores, habla, ustedes recuerdan que la tabla habla desde el factor y desde la enfermedad, por eso se le dice que es de doble entrada. Entonces, cuando habla del factor, él dice, hay una parte de gestión organizacional que puede generar una serie de patologías, pero me voy a centrar en este momento en el factor de riesgo. Entonces, habla, por ejemplo, de las deficiencias en la administración del recurso humano, que incluyen el estilo de mando, ojo, las modalidades de pago y la contratación. Yo no estoy, digamos, hablando de que se me ocurrió levantarme y decir, venga, ¿será que el contrato? No, es que esto ya estaba, simplemente les estoy mostrando algo que ya, de hecho, está en nuestras herramientas desde hace mucho tiempo. Esta herramienta que les estoy mostrando es nuestra tabla de enfermedades laborales, que es desde el año 2014. Y habla entonces de modalidades de pago y contratación, que ustedes saben que en el sector salud tiene muchas modalidades y que se ha, digamos, mostrado como un factor de riesgo importante dentro del tema de la generación de enfermedades laborales. El acceso, y lo he mencionado antes, a actividades de inducción y capacitación y los mecanismos de evaluación del desempeño que también nos generan grandes actores y que difieren dependiendo del tipo de contrato. Las características de la organización en el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo nos organizamos para hacerlo? ¿Quién es el jefe? Recuerden que si yo tengo un grupo de práctica de enfermería, de cirugía, de anestesia, de terapia, pues ellos responden a un jefe interno y a un jefe externo que está en la IPS y que es el que lo contrata. Entonces, esas formas de relación organizacional también tendremos que tenerlas en cuenta, no para macartizarlas,
ni para decir, miren, no se puede o no se debe. No, ¿cómo hacemos para identificar que es un factor de riesgo si lo es y cómo lo intervenimos? Muy bien, las características de la organización del trabajo, que tienen que ver con la comunicación, con la tecnología, con la modalidad de la organización, con las demandas cual y cuantitativas de la labor, que como decimos y como lo hemos dicho siempre, durante toda la pandemia tuvimos unas grandes demandas, pero que esto no es ajeno, o sea, digamos que esto se ha patentado en nuestro sector, pero realmente siempre ha existido allí esta gran cantidad de demandas, no solamente cualitativas, sino cuantitativas. Y ya están, de hecho, en el listado de enfermedades laborales. Muy bien, cuando hacemos, y esto es de la herramienta de calificación de riesgo de las enfermedades derivadas de riesgo psicosocial, hablamos de eventos cotidianos y eventos vitales. Y aquí tenemos tres dimensiones. Primero, el tiempo de exposición. Y el tema del contrato es de largo, digamos que dependiendo de la empresa, puede ser alto porque la exposición es durante toda la jornada. Digamos que siempre estamos sintiendo el influjo de nuestro contrato de trabajo. Está casi todos los días en la frecuencia de presentación y en la intensidad es un motivo de queja frecuente. Y escúchense y escuchen a los trabajadores. Eso es muy importante para mirar si esta puede ser que en su organización lo sea un motivo de calificación alta de riesgo psicosocial que va a llevar a que tengan enfermedades laborales, que no necesariamente, como les decía, este es el único factor que va a generar la enfermedad laboral, pero que sí lo puedo llegar a intervenir para manejarlo, que me va a dar, digamos que, relevancia al punto de manejarlo. Muy bien, ahora veamos qué pasa con los tipos de contrato en Colombia. Y aquí solamente estoy trayendo 4 estudios en esta diapositiva. O sea que de aquí en adelante vamos a estar mirando qué dice el mundo, qué dicen los estudios. Este es de Sanín y colaboradores del año 2016. Habla que la felicidad en el trabajo, el optimismo y el pesimismo son explicables por el tipo de contrato laboral. O sea, este estudio está directamente correlacionado con el tipo de contrato. ¿Y qué está correlacionando? El optimismo o el pesimismo. Es decir, estamos mirando que el contrato puede ser un factor protector o puede ser un factor de riesgo. Muy bien, se ha encontrado que el tipo de contratación es una variable asociada al estrés laboral. Luego, si está asociada al estrés laboral, puede generar enfermedad laboral. Este es un trabajo de Castillo Torres, Ahumada Cárdenas y Licón en el año 2014. Fíjense esto relacionado con el mayor burnout. Quienes tienen un contrato y sus relaciones laborales presentan mayor burnout. Es decir, si no hay un contrato como tal, también se generan burnout. Los contratos temporales se asocian con menor satisfacción laboral, encontró Gamero en un estudio del 2007. O sea, no es un tema, digamos que si bien es cierto, no encontré 17.000 estudios, en una evaluación que hice somera de unos 500 estudios para esta conferencia, encontré que en varios se menciona el contrato. No es fácil encontrarlos, pero sí se encuentran. Hay una revisión bibliográfica que es la de Córdoba y Fuentes y Ruiz, que habla de las características sociales y demográficas que son las que tenemos que tener en cuenta aquí para la evaluación del contrato de trabajo. Habla, y esto es un trabajo bien importante de revisión bibliográfica, señala como predictor de depresión eh, muchos factores, pero dentro de estos habla de el género y habla de las mujeres. Y ojo que en el tema de los contratos tenemos que tener en cuenta que a pesar de que nuestras profesiones tienen una alta presencia de mujeres, también hay una, y esto no lo digo yo, sino lo dicen los estudios, y no solamente de tipo social y demográfico, sino económico, tienen una menor remuneración por igual trabajo que nosotros los hombres. Luego, hace que las mujeres sean más vulnerables para la presencia de este tipo, no solamente de contratos, sino de consecuencias. Entonces, también obviamente hablan de trabajos de baja cualificación, trabajos de alta demanda emocional, como son nuestros trabajos, porque tenemos que interactuar con los pacientes, sobre todo en estos momentos que hemos tenido y que acabamos de pasar y que estamos pasando de la pandemia. Muy bien. Recuerden que en ese orden de ideas estamos hablando que están frecuentemente asociados a depresión. En el ámbito de trabajo, la inseguridad laboral. Y la inseguridad laboral se vio muy presente. No es que no estuviera, sino que se vio muy presente durante la pandemia y se hizo patente porque
digamos que allí se visualizó, se hizo más visible estas relaciones de contratos. Esto siempre ha existido dentro del sector salud y obviamente que lo entendemos por la forma en que se ha manejado la contratación, pero hay una inseguridad laboral. Si yo tengo un contrato a largo plazo, a término indefinido, sino que tengo un contrato de cada 6 meses, y estoy hablando de sectores como por ejemplo el sector público y las ESES, donde puede ser que tenga un contrato hoy de término 6 meses y a los 6 meses no sé si van a volver a contratar o no, o al año si me van a volver a contratar o no. Y eso genera, de acuerdo con este estudio multifactorial que estamos hablando de revisión bibliográfica sobre la depresión, que la inseguridad laboral es uno de los puntos claves como determinantes de la depresión. Por otro lado, el bajo apoyo social, la baja remuneración económica, el pobre clima laboral, el desequilibrio entre la tensión laboral y la recompensa por el esfuerzo. Recuerda que lo estábamos mirando como parte de los factores de riesgo. El bajo control laboral, recuérdenlo también que lo vimos allá, están correlacionados con mayores índices de depresión. Entonces, no estamos hablando de un fenómeno que no exista o que uno podría decir, bueno, podría ser que el contrato de trabajo sí o no. No, sí hay muchos estudios que están señalando y revisiones que efectivamente el contrato de trabajo tiene que ver con este tipo de consideraciones sobre la enfermedad mental. Muy bien, la literatura científica ha comprobado que el trabajo temporal, y este estudio, que es de Pérez Ramos, Sara y Vargas Jiménez, Esperanza, ¿verdad? Allí están todos del 2019, es un estudio comparativo y quise traer de otros sectores. Este es de hotelería, pero se refiere específicamente al contrato. Está correlacionado con la afectación de la salud mental y el apoyo social. Y recuerden que el apoyo social es muy importante para amortiguar los efectos negativos que se tienen sobre la salud mental. Y concluye que las condiciones contractuales de los trabajadores y trabajadoras tienen efectos en sus cotidianidades emocionales y psicológicas. Es decir, está afectando directamente el contrato de trabajo, lo emocional y lo psicológico para el trabajador. Y aquí una cosa muy importante que les voy a mostrar y que tiene que ver con un tema nuevo que les propongo que podamos mirar, que se llama el engagement, correlacionado con el burnout, que es muy connatural a nuestra profesión. Entonces, ¿qué tenemos acá? Algunos autores han señalado que el tipo de contrato influye en la calidad de vida laboral. Eso lo dice Uribe Rodríguez, Garrido Pinzón y Rodríguez en el año 2011. El desempeño laboral, por tanto, está unido a la productividad organizacional. Fíjense qué importante. Y cito específicamente también ese trabajo de Sánchez en el 2014, donde habla específicamente los contratos temporales se asocian a inestabilidad laboral y esa correlación es la que podemos, digamos, ver que genera el riesgo como tal. Por el contrario, ojo, y lo he mencionado antes, los contratos indefinidos o fijos se correlacionan con mayor compromiso organizativo. Muy bien, las relaciones laborales inestables se promueven a través de la contratación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Ojo, el modelo de contrato tiene que ver con la estabilidad laboral. Y cuando hay inestabilidad laboral, se genera un proceso de riesgo que afecta la salud mental del trabajador. El empleador obviamente tiene que permitir esa construcción de capacidades institucionales mejorando los servicios. Y ojo, porque en el tema de las relaciones laborales de contratación de esos terceros, el Ministerio de Trabajo en el 2018 se pronunció diciendo, miren, generan problemas sobre el sector salud. Y lo estaba mencionando antes de la pandemia y lo mencionó durante la pandemia porque efectivamente tenemos que tenerlo allí en cuenta. Entonces les proponía este parangón entre el burnout y el engagement. Entonces el burnout, digamos que y lo conocíamos y hemos hecho una charla sobre el tema de burnout, es ese lugar, es un estado momentáneo y específico, mientras que el engagement, que es su contraparte, esto dice Baker en el 2002, es un estado mental positivo y satisfactorio relacionado con el trabajo y se refiere con nuestro estado cognitivo afectivo más persistente. ¿Qué significa eso? Que podríamos estar mirando como la némesis del burnout en la forma positiva que sería el engagement. Luego deberíamos generar en nuestras organizaciones a través del contrato y muchas otras condiciones, porque no es la única, ese estado
satisfactorio y mental positivo a una labor que per se es bien dura. Bueno, aquí hay un cuadro que trajo Juárez en el 2015 que dice que el engagement debe entenderse como lo opuesto al burnout, que era lo que les proponía ahorita de esa comparación. Y para eso vamos a mirar este trabajo de Juárez en el 2014 y de Malach y Chaufeli. Recuerden que Malach habla muchísimo de estos temas, entre el burnout y el engagement. El burnout muestra a un trabajador que está agotado. Recuerden que es un estado en el cual el trabajador muestra signos de agotamiento crónico. Es cínico, pues obviamente está generándose esa actitud por el mismo síndrome del quemado, experimenta creencias de ineficacia, mientras que el trabajador en engagement frente a un trabajador agotado es un trabajador que tiene energía para trabajar. Frente a un trabajador cínico es un trabajador que está implicado, que está comprometido con la tarea. Y por otro lado, el que él experimenta creencias de eficiencia y no de ineficiencia. Fíjense que son exactamente contrarias y ese es un punto clave para poder identificar estos eventos sobre el contrato. Los profesionales de salud, ¿sí? Hacen que, y este es un estudio de Martin en el 2019, dicen que se correlaciona negativamente con el burnout y el estrés y positivamente con la autoeficacia. Recuerden que siempre que miramos un factor de riesgo podemos ver cómo puede ser protector o puede ser un factor que que genere riesgo sobre el trabajador o que genere protección. Y esto es lo que estoy tratando de mostrar mediante esta diapositiva, y es que hay obviamente el burnout nos está generando un rompimiento entre el vínculo afectivo con la institución y obviamente con mi trabajo y con mis atendidos que son mis pacientes, en tanto que el engagement genera un vínculo positivo con la institución. Luego, de alguna manera, y ya para la conclusión final, dentro de esas herramientas, un poco lo que estamos proponiendo es, usted tiene que generar ese engagement, ese compromiso con la institución para evitar que temas como el contrato se nos vuelvan factores de riesgo. Muy bien, en enfermería también lo miramos. Ese es un trabajo de Guerrero y Conde, donde en el 2018 que dice que el personal de enfermería tiene una relación entre el contrato, entre la forma de contrato que tiene y las condiciones de precariedad. Entendiendo obviamente que no todas las enfermeras son mujeres, podemos tener enfermeros hombres, no son en un gran número, por lo menos esa es mi percepción, y entonces allí se nos ponen dos cosas, la vulnerabilidad por ser mujer y además de eso las condiciones precarias del contrato, donde obviamente los valores que reciben por el salario no son, o por los honorarios no son tan significativos, generando esas condiciones de precariedad. Y eso nos lo que relaciona con una presencia mayor de burnout, lo cual tiene repercusiones sobre la calidad en la atención y el abandono profesional. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Al final, el más perjudicado termina siendo la empresa como tal, porque hay falla en la calidad de sus clientes, que serían nuestros pacientes, y además de su abandono profesional. Y esto habla de esa necesidad de no silenciar estos efectos de los tipos de contrato sobre el bienestar de los trabajadores. Ven que ya muchos de los teóricos están diciendo, ojo, no dejemos el tema a un lado, es importante y hay que por lo menos visibilizarlo. Acuérdense que hemos hablado del modelo de determinantes de salud, porque estamos hablando de enfermedad, no de accidente. Y por ende, este modelo de determinantes de salud, veamos a ver si contempla el tipo de contrato de trabajo. Y miren esto. Ya no voy a hablar de la LONDE, me voy a ir un poquito más adelante. Y hablamos del modelo de Julio Frenk. Recuerden que la LONDE es del año 74. Julio Frenk ya se nos acerca a los 90 y a los 2000 y habla de determinantes básicos, determinantes estructurales y determinantes próximos. Y cómo se correlacionan con la generación de enfermedades. Entonces, obviamente, los básicos, la población, el ambiente, el genoma, la organización social, pues digamos que los vamos a dejar de un ladito, no es donde está nuestro foco de trabajo, pero en los estructurales, si hablamos del nivel de riqueza, de la estructura ocupacional de empleo-desempleo, un punto muy importante, y los determinantes próximos, donde se hablan de las condiciones de trabajo, de las que hemos estado hablando ahorita, que hacen parte de este proceso. Luego, y sin duda, el contrato hace parte de los determinantes de salud en el modelo de Julio Frenk, para no irnos a un modelo tan básico ni como el triad ecológico o como la presencia de nuestro modelo de la LONDE con sus 4 elementos del marco de la salud. Muy bien.
Julio Frenk, y digamos que miren cómo se correlaciona, y este cuadro me encanta porque muestra muy bien esos determinantes básicos que están en la base de la estructura y los estructurales y los próximos. Y fíjense cómo al final habla obviamente no solamente del sistema de salud, de la promoción, de los estilos de vida, de la susceptibilidad individual, de los agentes de la enfermedad, sino habla de temas como la vivienda o el nivel de riqueza o la estructura y la estratificación social, pero ponen muchísimo trabajo en las condiciones de trabajo. Se recuerdan que lo habíamos mostrado y este está aquí justamente, condiciones de trabajo. Y obviamente aquí hablamos de las prestaciones de seguridad social. Y recuerden que los tipos de contratos se correlacionan con una baja cobertura de seguridad social y una cobertura donde hay y esto es muy importante en el sector, y es que a veces cotizamos por menos, de hecho arrancamos por el 40% de los honorarios. Entonces allí hay una cotización más baja. Esto corresponde, de hecho, a la misma norma, pero en muchas ocasiones, adicionalmente a eso, estamos haciendo una cotización más baja. Entonces, cuando vayamos a salir pensionados, y esto le pasó también a muchos trabajadores de la salud durante la pandemia, cuando tuvieron la oportunidad de tener incapacidades, cuando tuvieron estas incapacidades, se vieron con unos ingresos muy disminuidos, porque obviamente el ingreso base de cotización es el que asigna el pago de la incapacidad. Y si yo estoy cotizando por el 40%, pues obviamente la incapacidad, en el caso si fuera de origen común o si fuera de origen laboral, pues obviamente va a estar sobre ese 40% y no sobre el 100%, lo cual obviamente disminuyó las condiciones de vida de estos trabajadores. Muchos de los trabajadores por el tipo de contrato, obviamente que generaron problemas porque obviamente tenían esa inestabilidad, no sabían cómo iban a regresar al trabajo y esto generó graves problemas en el sector salud. Entonces, volviendo al punto que les quería demostrar, el modelo de determinantes de salud también tiene que ver con el proceso de tipo de contrato de trabajo. Las condiciones de trabajo también están relacionadas con el modelo multinivel de salud, que es el de Aldagren, Whitgen, que se dio en Montpellier en el año 90 y 91. Allí también hablan de las condiciones de trabajo, como les muestro aquí en este círculo blanco que estoy mostrando como indicador. Espero que lo puedan ver, porque pues a veces no sale el mouse como tal, pero bueno. Les había hablado del tema de la competencia laboral y la formación adecuada. ¿Dónde se vio durante la pandemia? Y esto es como un indicador, porque hubo estudios que hicieron un hiperenfoque sobre el tema. Y es que obviamente que los trabajadores de salud que no tenían un buen entrenamiento y que además de eso, cuando fuimos enfrentados a la pandemia, se denotó que había una falta de entrenamiento. Entonces, al generar nuevos protocolos en los cuales tenían que ser entrenados, y estos protocolos se daban o no se daban dependiendo del tipo de contrato, pues iban generando síntomas de agotamiento y obviamente esos síntomas de agotamiento se daban más, no sobre los trabajadores que teníamos mucho tiempo trabajando, sino aquellos jóvenes y recién egresados que tuvieron que atender en esas condiciones. Y eso nos pone la lupa porque siempre tenemos estudiantes recién egresados en nuestros sistemas de salud, nuestras IPS, y obviamente ellos son también quienes van a experimentar mucho más el influjo de estos factores de riesgo, como es el caso del contrato, obviamente porque va a ser más precario. La inseguridad laboral y obviamente también el estado financiero son importantes en el momento de generar afectación sobre la salud mental. Entonces, no solamente el sector salud, sino todos los sectores de salud que tienen incertidumbre sobre el futuro y obviamente una crisis económica. Es que acabamos de salir del tema de la pandemia, pero eso no quiere decir que ay, perdón, aquí golpeé la mesa. Qué pena, por eso se les movió la cámara. Pero digamos que el tema de la inestabilidad y la crisis económica es algo que se ve venir post pandemia. Estamos terminando la pandemia, pero se ve que el año próximo va a haber un tema de crisis. Entonces, en los puntos de crisis económica y de incertidumbre sobre el futuro y de emergencia sanitaria que fue declarada, pero que ahora estamos saliendo, se genera un estrés financiero que llevó a los territorios de la ansiedad y el agotamiento y la depresión. Luego tenemos que tener en cuenta que muy seguramente, sí, y como lo dice Abdel del 2021, en este estudio del 2021, el proceso del contrato va a generar en el futuro, cuando haya esa crisis económica post pandemia, muy seguramente va a generar
afectación de la salud mental en nuestros trabajadores. Luego, tendremos que tenerlo también en cuenta y fíjense cómo no estamos haciendo futurología, estamos mostrando qué ha pasado en el pasado y cómo los estudios ya están señalando cómo en el futuro tenemos que tener cuidado con eso. Y miren otro aspecto importante que tiene que ver con estos procesos de contratación y que se vio mucho sobre todo en el tema de la pandemia, fue el tema de los elementos de protección personal. Y no voy a hablar del elemento de protección personal per se, sino de la actitud que se tiene frente al mismo. Y obviamente había escasez en un inicio, luego hubo una superpoblación de elementos de protección personal, pero al final y al cabo siguieron generando, por ejemplo, incomodidad. Y eso lo percibíamos en el sector salud por la dificultad de comunicación con los pacientes. Obviamente pacientes mayores que tenían problemas, por ejemplo, de oído, que no nos podían escuchar. Entonces se volvió una barrera de comunicación muy importante, porque adicionalmente a eso, cuando yo les hablo, yo utilizo expresiones y esas expresiones se ven apagadas o atenuadas por la presencia del elemento de protección personal. Recuerden además de eso que se volvieron incómodos por la temperatura. Recuerden cómo volvíamos de las jornadas de trabajo con esos elementos de protección personal marcados en nuestras caras y obviamente con generación de cefalea y todo esto. No, nosotros recuerden que ya habíamos y ya tenemos por nuestra labor, obviamente, el uso de elementos de protección personal, pero no en la intensidad que se tuvo durante la pandemia. Y esto solamente nos está señalando que tenemos que tener el tema siempre presente. Y por eso les muestro aquí el médico de la, recuerden, el médico de la peste, está en la parte de abajo en esta diapositiva. Mírenlo ahí, ya utilizaba elementos de protección personal. Y creo que esos son tan incómodos como los que estamos viendo de nuestros trabajadores modernos que están en la parte superior de la diapositiva ya a mano derecha. Bueno, recuerden que había un tema de habilidad en ponerse y quitarse todo este proceso de elementos de protección personal. Y obviamente que, y más que eso, y ahí me desvió un poquito, es que en el tema del tipo de contrato está el tipo de elemento de protección personal que debemos tener y cómo se debe dar el entrenamiento y cómo se le debe dar el suministro. Todos ellos entendidos como generadores desde estos puntos de vista de la incomodidad, de la falla en la comunicación, dentro del factor de riesgo producido por los mismos. Entonces, simplemente quería llamarle la atención sobre este y que en el futuro no se van a generar problemas de desabastecimiento de los mismos. Puntos de vulnerabilidad. La edad mayor y el género femenino, ambos connaturales a nuestra profesión del sector salud, donde se tiene que trabajar hasta muy tarde. Vemos cirujanos trabajando hasta muy tarde, ortopedistas trabajando muy tarde en las edades, en todas las profesiones, en enfermería, en auxiliares de enfermería, en fin. Todos ellos teniendo la obligación de trabajar hasta muy tarde en sus edades, con un aumento de tiempo de trabajo y de carga laboral y con bajo apoyo social y reconocimiento económico. Esto nos lo dijeron los estudios en el 2021 de Lizana, pero también un estudio del 2022 de la OPS, que está mostrando esa gran vulnerabilidad en estos dos grupos poblacionales, mujeres y trabajadores con edades avanzadas. ¿Cuál es la consecuencia? Ya llegando al final de nuestra capacitación. Entonces, muy importantes las consecuencias porque son qué sucedió o qué sucede con el tema del contrato. Obviamente que voy a entrar en un terreno que tiene que ver con cómo se genera desde el factor de riesgo una consecuencia. Entonces está en el trabajador de salud que se encontró estrés postraumático, trastorno depresivo, trastorno ansioso, burnout, que ya lo hemos mencionado, trastornos de sueño muy importantes y recuerden lo clave que es el sueño para nosotros y para todos los seres humanos. Enfermedades coronarias, ¿no es cierto? Con problemas cardíacos, obviamente correlacionados, trastornos musculares y esqueléticos. Estos que les acabo de citar están en el estudio del 2020 que está ya citado, que es el de Key y sus colaboradores. Fatiga física y fatiga mental, frustración, migrañas y bajo nivel de atención en el de SAN y sus colaboradores en el año 2020. Ansiedad, estrés en el de Monterrosa y Castro en el 2020. Depresión y ansiedad en el de Suyarski del año 2020, y perdónenme por la pronunciación, Siang en el 2020, Bisgen en el 2020. Insomnio,
en el estudio de Papa y colaboradores del año 2020. Estrés postraumático en el estudio de Pretia del 2020. Agotamiento físico y mental y otros trastornos emocionales en el estudio de Kang y sus colaboradores en el 2020. Luego el panorama no está tan chévere y vamos a mirar de esto que puede convertirse en enfermedad laboral. Recuerden que tenemos la enfermedad laboral directa en Colombia. Lota en el 2021 habló de ese sentimiento de miedo, ansiedad, estrés y esa percepción, digamos que negativa frente al proceso. Síntomas de agotamiento y de sobrecarga emocional. Ojo, con un menor uso de estrategias de afrontamiento entre las mujeres, y estábamos hablando aquí de las enfermeras, y obviamente también con trabajadores de experiencia que tenían mayor de 5 años y familiares dependientes. Cuando se tienen hijos, padres dependientes del trabajador, también se vio en estos estudios de Del Pozo en el 2021 que generaban mayor afectación de la enfermedad mental, de este tipo de agotamiento y sobrecarga emocional. En los médicos se vieron afectaciones como la ansiedad en el 35.4%, depresión en el 26.7%, insomnio en el 13%, y en los demás profesionales se vio profesionales del sector salud, es decir, ya no solo médicos, sino enfermeras, auxiliares de enfermería, laboratorio, en fin, que tenían un 31% de ansiedad, 28% tenían depresión y 4% tenían insomnio, un poquito más bajos que en el tema médico. El grupo de enfermeros tenían ansiedad en el 27%, depresión en el 16% e insomnio en el 10.5%. Este es un estudio de CECIN en el año 2021. Ojo, y esto obviamente hablando y estamos correlacionando esos estudios que estábamos hablando con el tema del contrato y que se estaba presentando. Síntomas indicadores de depresión, pensamientos suicidas y malestar psicológico. Esto es algo que mostró en el año 2022 la OPS. Síntomas psicopatológicos en las dimensiones en las cuales se trabajaron como la hostilidad, la somatización, la depresión, la obsesión y la compulsión, la ansiedad, la sensibilidad interpersonal, la ansiedad fóbica, la ideación paranoide, el psicoticismo, y esto lo trabajó Becerra en el 2020. Luego, el panorama no es tan chévere desde el punto de vista de las enfermedades que se pueden generar fruto de este proceso relacionado con el contrato. No significa que este es el factor único, porque como les dije, depende de 3 elementos por lo menos: la personalidad, lo que tiene que ver con el individuo como tal, lo que tiene que ver con lo extralaboral y con lo intralaboral. Y dentro de lo intralaboral, el contrato y estas condiciones del contrato es una de las condiciones, pero no significa que sea deleznable o poco importante, porque como vimos, varios estudios correlacionan directamente la forma de contratación con estos procesos de factores de riesgo. En un estudio publicado en Brain y Behavior y en Immunity, se cualificó el factor de riesgo para la enfermedad mental que tenían los médicos que atendían, o el grupo de salud que atendía más bien a las unidades de cuidado intensivo y en áreas definidas, por ejemplo, para pacientes con COVID-19. Y dijo que el 53% sufrieron de ansiedad, el 13% de depresión y el 29% de trastornos de estrés postraumático. Algunos dirán, bueno, pero no todo es del contrato. De acuerdo, eso es así. Pero recuerden que esto es multifactorial y como les decía antes, yo no puedo obviar que este es uno de los factores de riesgo que están correlacionados dentro del proceso. Luego, la idea de hoy es no decir que este es lo único, sino que es uno de los elementos y que debemos tenerlo en cuenta. Muy bien, el decreto 1477 tiene, recuerden, una parte A que habla de las enfermedades laborales directas, pero tiene una parte B que habla de los grupos y categorías y habla de los trastornos mentales. Entonces, recuerden esto que les mencioné en los estudios y ahora miremos en Colombia cuáles aparecen dentro de este grupo de trastornos mentales. Entonces, miren, para el sector salud, médicos y enfermeras está así relacionado en el decreto. Dice que en el grupo 4 de trastornos mentales pueden presentar trastornos psicóticos transitorios, depresión, episodios depresivos, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, trastornos mixtos de ansiedad y depresión, estrés grave, trastornos de adaptación, trastornos de humor ansioso y depresivo, trastornos del sueño, que estábamos mencionándolos anteriormente, y obviamente el síndrome de burnout o síndrome de agotamiento profesional. Estos ya los habíamos mencionado, que los estudios los están correlacionando con el contrato de trabajo, pero ojo, como les recuerdo, no es el único elemento. Muy bien. Para finalizar, ¿qué debemos hacer?
Y obviamente que la respuesta es, venga, yo les puedo contar lo que siempre les puedo contar en su momento, pero muy importante este punto, y es que el engagement se vuelve una respuesta que deberíamos tener en cuenta. ¿Qué es el engagement? Y aquí vemos las tres dimensiones del engagement. Por un lado, es el vigor, la energía y la resistencia mental mientras se trabaja. Miren lo importante que es que generar esta forma de que nosotros dentro de la organización logremos generar ese efecto contrario al burnout. El vigor. Segundo, la dedicación. Es personal que se caracteriza por estar involucrado con el trabajo, experimentando entusiasmo, orgullo frente al desafío e inspiración. O sea, se sienten desafiados por la tarea. Interesantísimo, ¿no? La absorción implica que tienen altos niveles de concentración. Existe la percepción de que el tiempo pasa en forma muy rápida. Y obviamente esa percepción de que pasa en forma rápida quiere decir que estoy gozándome mi tema de trabajo. Obviamente que nosotros siempre tendremos que acostumbrarnos a trabajar bajo presión. Estoy mostrando una oficina, pero en salud obviamente que tenemos mucha presión siempre. Recuerden que las características del entorno de demanda y de apreciación de esa demanda son importantes. Luego tenemos que tener unas estrategias de afrontamiento muy positivas, de valoración positiva y de equilibrio y de adaptación por parte de nosotros al medio. Por otro lado, recuerden que siempre debemos favorecer la autoestima, la comunicación, el uso del tiempo libre y la asertividad. No puede ser que un profesional de salud de todas las profesiones entre un lunes por la mañana y vuelva a salir el domingo por la noche y no tenga tiempos de descanso. Esos tiempos de descanso y el uso de tiempo libre se vuelven muy importantes. Claro, estamos resignificando el tiempo y recuerden que esto es algo que se está dando en tiempos de pospandemia y es la gran, digamos que no lo voy a decir en inglés, tiene una traducción que digamos no sería tan literal, pero es la gran partida y es que estamos viendo que muchas personas entendieron que, y esto pasa después de todas las pandemias con toda esta cantidad de muertes, que la vida tiene muchas más dimensiones y que la medida del éxito es multidimensional. Entonces, no solamente es eso, sino que estamos mirándolo para poderlo manejar. Las directrices organizacionales son claves frente a los temas de contrato. Entonces, veremos a ver qué nos depara el futuro frente a los tipos de contrato que escapan y por eso no lo meto dentro de las estrategias. Yo no les voy a decir, entonces cambien los contratos de trabajo. No, eso no es viable porque pues finalmente eso es algo que escapa a nuestras áreas de seguridad y salud en el trabajo. El aprendizaje de trabajo en grupo, liderazgos motivadores, que como les mostraba en el temor reverencial, no es precisamente el tipo de liderazgos que nosotros manejamos en el sector salud. Y mi llamado a mis colegas, a los enfermeros, auxiliares de enfermería, a todas estas otras profesiones que compartimos nuestro quehacer diario con nosotros los médicos, que comparten ustedes con nosotros, es, hombre, estamos en un tema de liderazgo motivador. No podemos seguir enseñando con el garrote. Eso está de sueto. Recuerden que tenemos adultos. Evaluaciones de rendimiento justas, no por la carita que tenga, me van a dar mejor valoración. La facilitación del cambio, la regeneración institucional. Claro, estamos hablando de tiempos de cambio. Ojalá se vean reflejados allí. Finalmente les dejo la bibliografía, pero ustedes se dieron cuenta que esta vez fue una conferencia que tiene gran cantidad de referencias bibliográficas y es que de verdad en esto se ha escrito muchísimo, aunque es poco realmente. O sea, aquí traje muchas referencias, pero digamos que comparado con otros temas, este no es precisamente uno de los temas más grandes que tenemos. Muy bien. Recuerde que obviamente a través de estos temas de Posipedia tenemos la posibilidad de acceder a muchas herramientas que les van a permitir a ustedes tener la posibilidad no solamente de acceder a esta conferencia, sino a las anteriores y que en las cuales ustedes podrán repasar estos conceptos que hemos visto. Muy bien. Un poco y les voy a dejar antes de terminar en esta diapositiva, estoy viendo algunas preguntas. Por ejemplo, Juliana Rodríguez me pregunta, ¿en Colombia entonces hay legislación o pronunciamientos sobre la relación del contrato laboral y la salud mental? Sí, como lo mostraba, está el decreto 2646, el 2424 y todas las herramientas de valoración de riesgo psicosocial que incluyen como una variable de evaluación el contrato laboral, que como les digo, en conclusión, no es la única, es uno de los factores que determinan digamos, la salud mental de los trabajadores en salud.
Por otro lado, me pregunta, aquí veo Carlos Suárez, que habla de, a ver si le entiendo la pregunta, ¿se ha identificado en Colombia enfermedades laborales relacionadas con el contrato? Pues mira, la verdad es que en calificación se tiene en cuenta el tipo de contrato, sí, para la enfermedad laboral, pero recuerden que la herramienta de riesgo, de valoración de los factores de riesgo y peligro de riesgo psicosocial para la calificación de enfermedad laboral no contempla solamente este aspecto, sino otros muchos más, como parte de los que pueden generar enfermedad laboral. Por ende, no es digamos que, y la conclusión, quiero ser muy enfático en el tema, el contrato de trabajo es solamente un factor, no es el factor, porque todos son contribuyentes. Muy bien, finalmente, y como última pregunta, porque ya de acuerdo con nuestra promesa de valor, la idea es salir a tiempo, está Paulina Jiménez, que nos pregunta, entonces, en el sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo y nosotros como trabajadores de la misma, ¿qué debemos hacer? Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es no tenerle miedo a la identificación de todos estos factores que hacen parte del riesgo psicosocial a través de la batería. Recuerden que además de eso, tenemos que monitorizarla, intervenir el factor de riesgo para hacer que esto disminuya. La enfermedad laboral, como tal vez se los había manifestado, es como el cielo. ¿Y por qué como el cielo la enfermedad es la enfermedad laboral? Porque cuando nosotros vemos el cielo no estamos viendo algo que está hoy. Eso que están viendo allá sucedió hace millones de años luz y apenas nos está llegando la luz por la velocidad de la luz y por lo lejos que están. La enfermedad laboral es lo mismo. Cuando la vemos han transcurrido 2, 3, 4 y hay enfermedades laborales que se ven hasta 20 años después. Luego, lo que estamos viendo es simplemente un pasado y esperemos que no se dé. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar y valorar el riesgo psicosocial como parte de este proceso. Bueno, muy bien, ha terminado el tiempo. Les doy muchas, pero muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por su asistencia y los invito a que estén muy conectados a su comunidad del conocimiento de prevención de peligros en el sector salud. Nos vemos el próximo mes y les doy de verdad muchísimas gracias por haber participado. Gracias y les deseo un feliz viernes, un feliz día y que estén pero muy, muy, muy bien. Doctor Alonso, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de este espacio académico de tu comunidad. Igualmente te deseamos un excelente día. Para todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor
o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.